La paz de Dios, amadas hermanas. Saludo al siervo de Dios, nuestro hermano Aarón Cortés Hernández, pastor general de nuestra amada iglesia. A la hermana Flor Herrera de Cortés, asesora de la Vanguardia Femenil. A nuestra hermana Mabel López de Pérez, presidenta de la Comisión General de la Vanguardia Femenil. Y a cada una de las integrantes de la Directiva General de la Vanguardia. Deseo que el Señor les bendiga y que el Dios de toda gracia sea con ustedes y con sus familias. Agradezco al Señor la bendición que tuvieron a bien hacerme para reflexionar con ustedes acerca del tema Dios ejerza su voluntad en nosotros, para lo cual me pidieron que tomara como base 1 de Juan 5, 14, 15, que a la letra dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amadas hermanas, agradecemos a Dios su infinita bondad, porque a través de su palabra nos revela más de 3,000 promesas. Y en los 2 versículos que leí, encontramos precisamente una de esas muchas promesas. En primer lugar, dice la Escritura que Dios nos escucha, pero sobre todo que Dios nos responde. Y sabedoras de esta maravillosa promesa, nosotras debemos acercarnos siempre al altar de las misericordias para alcanzar gracia para el oportuno socorro, en un espíritu de confianza, de seguridad y de fe, sabiendo efectivamente que Dios, desde el lugar de su morada en los cielos, escuchará nuestra oración. Nuestra oración tocará el corazón de Dios y moverá su omnipotencia para recibir de Él la respuesta a nuestro ruego, súplica y oración. Sin embargo, hay algo que es importante subrayar de lo dicho por el apóstol San Juan. Dice el apóstol: si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Esto es fundamental que nosotros lo tengamos presente. Pedir conforme a su voluntad es pedir conforme al corazón de Dios. Es pedir en el nombre del Señor Jesucristo. Es pedir de acuerdo al consejo y dirección del Espíritu Santo, y es pedir en plena certidumbre de fe. Cuando nosotros hacemos las peticiones al Señor en oración, considerando por lo menos estos elementos, debemos tener siempre, amadas hermanas, la seguridad absoluta de que nuestra oración ha sido escuchada por el Señor, y esa oración tendrá respuesta de parte de Él. Es importante que nosotras consideremos que esa respuesta puede ser un sí a lo que nosotros pedimos. Puede ser que la respuesta nos lleve a esperar en Dios algún tiempo, el tiempo que Dios determine necesario para respondernos. O bien, puede ser que la respuesta de Dios a nuestra petición sea un no. Independientemente de la respuesta que recibamos del Señor, un sí, una espera o un no,
viniendo de parte del Señor, siempre será para nuestro bien, para nuestra bendición y para nuestra edificación. El sí significa que hemos hallado gracia delante del Señor y que la petición que hemos hecho está justo en el momento, sustentada, fundamentada y hecha efectivamente conforme al corazón de Dios. La espera no es para que desesperemos, no es para que nos desalentemos, no es para que pensemos que Dios no escuchó nuestra oración y que nuestro ruego se perdió en el espacio o en el tiempo. No, hermanas. La espera en Dios es para que nosotros sigamos orando, es para que nosotros sigamos practicando nuestra fe, es para que nosotros sigamos clamando, gimiendo e intercediendo a los pies del Señor. Y cuando Él estime que ya es el tiempo, Él nos dará su respuesta y coronará en su gracia nuestra fe. El no de parte de Dios también es para nuestra bendición, es para nuestra edificación y es también para la gloria del Señor. Hay otros elementos, amadas hermanas, que debemos considerar en nuestra práctica de oración y de intercesión. Dice la Escritura que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo, el Hijo de Dios, usted lo sabe, después de resucitar y ascender a los cielos, se sentó a la diestra de Dios y allí intercede por nosotros. De tal manera que nuestros ruegos, oraciones y súplicas a Dios tienen un abogado, un intercesor, uno que está mediando por nosotros. Porque tal vez nosotros no seamos dignos ni merecedores, no solo de acercarnos al Señor o de elevar a Él nuestros ruegos, sino ni siquiera de pronunciar su nombre, que es 3 veces santo. Pero Dios, más allá de ver nuestra petición o nuestra persona misma, ve los méritos gloriosos que alcanzó Cristo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Y mirando al justo que fue por los injustos, y atendiendo a la mediación e intercesión que Él hace por nosotros, Dios nos es propicio. En segundo lugar, es importante que nosotros consideremos, amadas hermanas, que el Espíritu Santo también pide por nosotras con gemidos indecibles. Quizá nosotros no sabemos pedir como dice el apóstol Santiago, y por eso no recibimos, porque pedimos para nosotros mismos, para gastar en nuestros placeres, en nuestros deseos, en cosas vanas, superfluas, materiales. Pero el Espíritu Santo pide conforme a la voluntad de Dios, porque Él sabe lo que está en la mente y en el corazón de Dios. Y cuando el Espíritu Santo intercede por nosotros, lo hace, dice la Escritura, con gemidos indecibles. Así que independientemente de que las hermanas de la vanguardia, de la directiva, o el pastor, u otros hermanos, o la congregación entera, nos apoyen o no en nuestras necesidades, en nuestras luchas y tribulaciones, sepamos, amadas hermanas, que Jesucristo es nuestro intercesor y que el Espíritu Santo pide por nosotras con gemidos indecibles y lo hace siempre conforme a la voluntad de Dios. Bendito sea Él para siempre. Tercer elemento. Nosotros sabemos que Dios es soberano, es decir, a Él
No le podemos nosotros exigir o chantajear o condicionar la respuesta a nuestra petición. Él no está sujeto, ni presionado, ni obligado absolutamente por nada ni por nadie. De tal manera que en su soberana voluntad, Él se determina y se define a sí mismo en lo que ha de hacer en respuesta a nuestras oraciones. El hecho, amadas hermanas, de que nosotras reconozcamos que Dios es soberano, nos debe llevar precisamente a aceptar como respuesta un sí, una espera o un no. Y si nosotros asumimos plenamente la soberanía de Dios en nuestra vida y en la respuesta a nuestras peticiones, entonces nosotros tenemos que decir amén y estar conforme a lo que Dios determine. Y en lo que Dios determine, aun cuando sea una espera y aun cuando sea un no, debemos glorificar siempre su nombre. En cuarto lugar, Dios, nuestro Dios, es Dios de propósitos. Y en la respuesta que Él dé a nuestras oraciones, siempre dejará ver su propósito. Y su propósito, dice el libro del profeta Jeremías, es para bien, es para bendición, es para edificación de nuestras vidas y de la vida de los nuestros. Los planes, los propósitos que Dios tiene para nosotros son siempre de bien y no de mal, para que obtengamos lo que nosotros anhelamos. Así pues, el propósito que Dios tenga en la respuesta que Él nos dé, siempre será para gloria de su nombre, y en ese propósito nosotros también debemos estar plenamente conscientes que el Señor ha sido exaltado y glorificado. Y finalmente, la suma de esta reflexión y consideración: la voluntad del Señor debe ser hecha en los cielos y en la tierra, y en esa voluntad nosotras debemos estar siempre conformes y sujetas a lo que el Señor determine. El Señor Jesús dijo a sus discípulos: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y en la parte conducente de esa oración, dijo el Señor: sea hecha tu voluntad en los cielos, así también en la tierra. Cuando el Señor Jesús estuvo allá en el Getsemaní, usted lo sabe, Él oró a Dios en la agonía de su alma, diciendo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú, como sea tu voluntad. El mismo Hijo de Dios se sometió en todo a la voluntad del Padre, a la voluntad de Dios, y ahí descansó en buena parte el éxito de su ministerio aquí en la tierra y la glorificación de su vida en su resurrección. Consecuentemente, amadas hermanas, nosotras debemos estar siempre dispuestas a someternos total y absolutamente a la voluntad de Dios, aunque no la entendamos, aunque no la comprendamos, aunque tengamos que pasar por un proceso para asimilarla y obedecerla, debemos en todo decir amén. Porque la mujer cristiana que ha sido llamada a ser una guerrera de oración, una de sus características no solo es que siempre está en la línea de batalla
para orar, para clamar, para interceder, en la convicción plena de saber que el Señor le escucha y le responde, sino también para someterse en todo a la voluntad del Señor y decir en todo amén, para que de esa manera el nombre del Señor sea altamente glorificado. Amadas hermanas, sabiendo que la palabra de Dios es real, que la palabra de Dios es verdad, que la palabra de Dios es fiel, es importante que sigamos en esa lucha, en esa oración, porque lo he dicho, este tiempo, siempre, pero sobre todo, este tiempo que estamos viviendo, es tiempo de volvernos a Dios, es tiempo de clamar a Dios, es tiempo de interceder, de gemir, de humillarnos delante del Señor, para que el Señor sea propicio. Esta es la confianza que tenemos en Él, dice el apóstol Juan, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Que en esa confianza, en esa seguridad, clamemos al Señor, invoquemos su nombre, en la certeza absoluta que de Dios siempre tendremos una respuesta. Aquella mujer Ana derramó su alma ante el Señor, dejó su carga y su necesidad a los pies del Eterno y del Todopoderoso, y desde aquel día no estuvo más triste, porque sabía que el Señor había tomado su oración y habría respuesta desde el lugar de su trono en los cielos. Aquella mujer que fue tras el Señor en medio de una gran multitud, decía dentro de sí: si tocare tan solo el bordo de su manto, seré sana. Esa convicción, esa fe que le movió, que le impulsó a abrirse paso entre la multitud hasta llegar hasta donde estaba el Divino Maestro y tocar el borde de su manto, fue suficiente para que ella recibiera no solo la sanidad de su cuerpo, sino la sanidad de su alma. Hermanas amadas, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios, nuestro Dios, es Dios de amor, es Dios de gracia, es Dios de misericordia. Lo que más le complace a Dios, nuestro Dios, es escucharte, es bendecirte, es responderte, es hacerte sentir que Él está contigo y que Él responderá tu oración. Levanta tus manos, levanta tu oración y levanta tu corazón al Señor que está hoy con nosotros para decirnos: heme aquí, ¿qué quieres que te haga? Dios te bendiga.